Por favor, bienvenida Mónica Heller. Buenos días. Mónica Geller. Hola, buenos días, qué gusto. Qué gusto, Mónica. Bueno, estamos hablando con el señor Ledesma de varios temas, pero hoy vamos a hablar con usted exactamente de la vacunación de las empresas a sus empleados en Quito. ¿Cómo va? ¿Empezó? ¿Inició? ¿Cuánto cuesta? ¿Se va a dar? No, ¿cuánto cuesta? No, Pero ese es un pregunte, servicio. pero No, no diga pregunte. eso. ¿Cómo está la coordinación? ¿Quién le da las vacunas a las empresas? ¿Cómo mismo es la cosa? Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. A ver, el proceso de vacunación es importante para la recuperación económica y la empresa privada ha puesto todo su contingente para facilitar este proceso, para hacerlo más rápido, más efectivo y de más largo alcance. En este momento están vacunados ya en el Ecuador más de 7 millones de personas con por lo menos una dosis y 2 millones de personas ya tienen dos dosis, lo cual es un avance extraordinario en las últimas semanas y hay que ser absolutamente reconocido con el presidente Lazo, que ha logrado darle un giro enorme a este proceso de vacunación. La empresa privada tiene claro que la vacunación es importante, es necesaria, apoya al 100%, pero evidentemente no es el único factor. Hay otros factores que son importantes, que son relevantes y que hay que empezar a trabajar si pretendemos realmente que el Ecuador salga no solo de la crisis sanitaria, sino de la crisis económica en la que está en este momento. Por ejemplo, despertamos con la noticia, bueno, ayer el presidente de Francia hablaba de que la vacunación va a tener restricciones a nivel de que la gente que no se vacune en Francia, diciendo, oh, bueno, ahora quédense ustedes en casa los que no se vacunan. Ah, Esto si fuese aplicado en el Ecuador, habrían protestas, los derechos son vulnerados, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer, ok, que la gente en las empresas, si alguien no se quiere vacunar, ¿qué se hace? se congeló. Oli. A ver, Está se, súper se, mal la No red. se se bien nos los fue. efectos a largo plazo. Es decir, no es absurdo que haya quienes no se... Mónica, ¿Aló? sí, a ver, se nos estaba cortando un poquito. ¿Aló? Hola, se nos estaba cortando un poquito la comunicación. Le ¿Ahí me decía, escucha? sí, ahí Sí, escucho perfectamente, como Talía. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Este, No, yo sí le escuché la pregunta, yo le ok, escuché, perfecto. yo le escuché. A ver, ese es un tema complicado porque efectivamente yo creo que no se le puede obligar a un ciudadano a vacunarse. Creo que se le puede pedir, se le puede motivar, se le puede explicar, pero no se le puede obligar. Y una que comporta tener algo de aprendizaje. no. No, no quiero dar una impresión diferente. Yo estoy a favor de la vacuna, 100%, 1000%, pero sí puedo entender que haya quienes tengan aprensión. Creo que la alternativa a aquellos que no quieran vacunarse es la exigencia de una prueba PCR semanal. Es decir, si estamos protegiendo a todo el entorno y tenemos que blindar a todo un sistema, creo que lo legítimo en ese momento es exigir una PCR semanal, Claro, por muy costoso que sea, por muy que ese complicado que sea, gasto, pero creo que esa es la obligación. pero que ese gasto no sea asumido por quién, o sea asumido por quién. A ver, el problema es este. Esta es una realidad. Nada es bueno y ningún resultado es encantador. Ujú. Estamos viviendo una situación espantosa, razón por la cual no se puede pretender que los resultados sean maravillosos, absolutamente gratuita. La alternativa, desde mi punto de vista, es para blindar su entorno un PCR y lo tienen que asumir cada uno, porque finalmente, si no quiere vacunarse, Ujú. ese es el otro camino, porque no puede seguir exponiendo a la sociedad. Ok. Sí, claro, claro. Bueno, Mónica, buenos días. Te saluda Raúl Ledesma. Em, Hola, qué gusto. sí, que yo creo, y lo decía apenas empezó este enredo hace más de un año ya por marzo, y lo decía cuando empezó el tema de
de la posibilidad de vacunarse, yo lo que decía es, ¿por qué no el gobierno, en una alianza estratégica con la empresa privada, permite, para el que lo quiere hacer de entrada, que siga siendo gratis para los trabajadores, pero que si una empresa quiere, digamos, cubrir el costo de la vacuna para sus trabajadores, porque en esa época del gobierno anterior no había el dinero tampoco suficiente en su momento, felizmente ahora lo han encontrado, creo que nunca faltó, sino que lo que faltó fue inteligencia de encontrarlo, pero más allá de eso, yo lo que decía, oye, permitan que la empresa privada, si quiere hacerlo, cubra con el costo de la vacuna y que vacune a todos sus trabajadores para que la reactivación sea más rápida. Yo creo que si eso se hubiera hecho, se hubiera ganado meses importantísimos, sin estos subes y bajas, sobre todo meses antes de Navidad inclusive, pero antes más bien había una especie de reacción contra esa asociación con la empresa privada, o esto no era así, ahora se han dado las facilidades. ¿Qué ha pasado que no pasó antes? Pero yo creo que cada uno tiene que cumplir su rol en este problema. Creo que el gobierno lo ha Tiene un problema y creo que esa es su función. Creo que el ciudadano tiene la obligación para sí, sino para su entorno, y porque eso va a permitir una recuperación económica que hay que discutirla, porque no hay cómo olvidarse que en este momento 5.7 millones de ecuatorianos están entre el desempleo y el empleo no adecuado. Y esa es una cifra que alarma y que nos debe obligar a una conversación sobre la reactivación económica. Y finalmente la empresa privada tiene que dar el mejor entorno y el mayor respaldo, tanto para la vacunación como para la continuación de las actividades comerciales, con todas las medidas de bioseguridad. Es decir, yo creo que aquí cada uno tiene que contribuir con lo que puede y con lo que le toca. Creo que es muy importante no confundirse los roles. Y creo que este es el momento donde tenemos una conversación más profunda. ¿Qué vamos a hacer con la realidad económica? Porque está claro que el tema de vacunación está enrumbado, estamos en camino, estamos muy cerca. Y eso va a facultar una recuperación sin duda, pero no será suficiente. De ninguna manera será suficiente. El PIB del Ecuador durante el año 2020 cayó en 7.8, 7.9%. Y si las encuestas, las estadísticas y las proyecciones para este año nos dan una recuperación del 2.7, 2.8%, quiere decir que estamos por lo menos a 3 años de llegar a los niveles pre-COVID del 2019, que ya de hecho no fue un año maravilloso para el Ecuador. Entonces, si no tenemos esa conversación, ¿qué vamos a hacer con la realidad económica? Primero de esos 5.7 millones de ecuatorianos que hoy necesitan desesperadamente una respuesta y un camino. Entonces creo que este es un momento donde tenemos que discutir cosas complementarias. Si ustedes me permiten, yo dejo una cifra que es importante y que nos permite abrir la discusión, creo yo, en términos adecuados. 9 de cada 10 empleos en el Ecuador los da la empresa privada. Esa es la realidad del Ecuador. Eso es altísimo. Oiga, Mónica, antes de continuar a todas estas, yo escuché y supe que en el 2019, antes de la pandemia, ya el desempleo era de 5 millones y pico de ecuatorianos. O sea, me parece que a estas alturas, creo que es más, no es el mismo. Le han dado la cifra de hace 2 años. No, la cifra actual es 5.7 millones de ecuatorianos entre el desempleo y el empleo no adecuado, y apenas 3 de 10 ecuatorianos hoy tienen empleo pleno. Esa es la cifra actual. Okay. Y esa es una situación terrible de país. Mire, hay una cifra que le va a dar un panorama a la audiencia, y es que la pobreza en el Ecuador pasó del 25% al 32%. Esa es una cifra que como sociedad no podemos aceptar. Es inaudita, es dramática, y una sociedad avanzada tiene la obligación de proteger a quienes son más vulnerables. Con 32% de pobreza, necesitamos sentarnos a la mesa a tener una conversación. Y yo creo que el tema para discutir es cómo fomentamos un crecimiento económico y una reactivación económica lo más rápido posible. Una pregunta, Mónica. A ver, esa es la pregunta clave, de acuerdo, pero la respuesta no es igual dependiendo a quién se le pregunte. Si le preguntan al sector empresarial, ellos hablan en términos generales hablo, no siempre, de temas de flexibilización laboral.
términos generales, de nuevo. Pero si le preguntan al sector, algún Gremial. sector empresarial y a muchos trabajadores, emprendedores, jóvenes, van a decir la falta de crédito. Entonces, no se crea ni un solo puesto de trabajo si no se arma un nuevo negocio, si no se amplía el negocio que ya existe, si dentro de la misma industria no se incrementan las líneas de producción de proceso de camarón, banano, etcétera, flores, lo que sea, que procese la actividad. Entonces, sin plata, sin dinero, definitivamente no hay cómo generar una sola plaza de empleo y el tema de la flexibilización laboral queda un poco de costado. Ahora, cuando hay dinero, por supuesto, yo voy a elegir entre qué país me da mayores facilidades, y también esas facilidades no pasan solo por el tema fiscal, sino por el tema laboral sin duda. ¿Qué nos dice de eso, Mónica? A ver, lo primero es que creo que hay que entender que no es la misma realidad para aquellos que están hoy con empleo pleno, para aquellos que están desempleados o en el subempleo. Razón por la cual cuando se discute la flexibilización laboral, creo que hay que tener la conversación en los términos adecuados, económicos y no políticos, no de intereses y no de banderas. Si no hablamos de cierta flexibilización, que se ha vuelto una palabra un poco perversa, ¿no? La gente sataniza el término, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con jornadas flexibles? ¿Qué pasa con jornadas de fin de semana? Usted hablaba de los jóvenes, apenas 2 de cada 10 jóvenes en el Ecuador tienen empleo pleno. Y una de las razones es que hoy no tienen empleo. Entonces, si no generamos esas oportunidades de contratación diferentes, primero, no podemos darle cabida a la gente que está buscando trabajo, porque tiene que haber una recuperación económica que es parcial para poder nuevamente recuperar el empleo. Como esta recuperación no es rápida, sino que es paulatina y corresponde a un proceso, si no acompañamos ese proceso con contratos que permitan ese mismo cumplimiento, no lo vamos a lograr. Le doy un ejemplo. Hablemos de la industria de los hoteles, por ejemplo. Un componente importante en la industria hotelera son los eventos, las fiestas, las convenciones, etc. Como usted conoce, hoy hay apenas un pequeño porcentaje de lo que había Mínimo, en ese minúsculo. ejercicio. Pero si no permitimos una jornada parcial, ¿qué hacen los hoteleros? Dicen, yo no puedo contratar a alguien tiempo completo porque no tengo actividad completa para que me justifique ese contrato. En cambio, si le permitimos una contratación parcial por horas, a lo mejor contrata a alguien para esos eventos. Y para esa persona contratada, ese ingreso es mejor que nada. Es decir, algo de ingreso es mejor que cero ingreso en cualquier lógica. Mónica, pero ese contrato... de fin de semana. Sí, pero ese contrato ya existe, o sea, ya está previsto en el Código de Trabajo. Ya existe 2 tipos de contrato, el parcial permanente, que implica que usted lo tiene contratado de manera indefinida, pero solo le paga por las horas que trabaja, por evento que trabaja. Existe, y también existe el eventual que sí, tiene un recargo. En Estados Unidos, lo que se habló fue, pero si me permite un segundo, en Estados Unidos lo que se abrieron fueron las líneas de crédito y se generaron capitales para los empresarios. Es decir, yo estoy de acuerdo, de hecho, cuando yo fui ministro se hicieron algunas propuestas en acuerdos ministeriales que lamentablemente no se llevaron a la ley por visión del grupo minúsculo que asesoraba al presidente. Pero yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, cuidado, no hay que confundirse. Lo que creo es que no es la única solución ni la única vía posible. Creo que la falta de dinero circulante es realmente lo que genera la falta de empleabilidad, no solamente la contratación. Simplemente para acompañar lo que usted dijo, yo creo que el empresario necesita seguridad jurídica y cualquier cosa que se haya decidido por decreto ministerial, pero que no esté en el Código de Trabajo, no le genera esa seguridad jurídica al empresario y por tanto no le permite actuar. Pero yo estoy de acuerdo con usted, ese es uno de los varios insumos. Yo pienso que primero sí necesitamos hablar de seguridad jurídica, porque el empresario, ¿quién es el empresario? Vamos a hacer ese análisis, yo creo, desde la óptica correcta. El empresario es el emprendedor del pasado. Entonces, como sociedad, nosotros ensalzamos el emprendimiento, queremos que haya emprendimiento, pero una vez que ese emprendimiento se convierte en exitoso y el emprendedor se convierte en empresario, pasa de ser buena persona a ser mala persona.
O sea, conceptualmente y como sociedad hemos satanizado al empresario y le castigamos y queremos además que sea el pagador de todas las facturas y de las malas decisiones del gobierno y de la sociedad, y eso que ha corrido riesgos con su dinero, con el dinero de su familia, ha sacrificado la certeza de un ingreso fijo y ha decidido correr un riesgo esperando el éxito, pero en el 95% de los casos sufriendo de un fracaso. Entonces, lo primero es que creo que como sociedad tenemos que tener un mejor lenguaje hacia el empresario. Necesitamos estabilidad, necesitamos certeza. No podemos seguirle asustando al empresario. Cada vez que pasa algo hablamos de un impuesto único, excepcional que debe pagar el empresario, pero el problema es que esto se ha vuelto recurrente. El empresario necesita tranquilidad para trabajar. Y quiero decirle algo más que creo que es muy importante recalcar, y es que en el Ecuador los empresarios y sus colaboradores son socios. Recuerde usted que con el 15% de utilidades hay una relación simbiótica entre el colaborador y la empresa. Lo que es bueno para la empresa es natural y simbióticamente bueno para el colaborador. De tal manera que esta conversación no puede seguir en términos de polarización o en términos de conflictividad. Necesitamos tener una conversación donde realmente se busque el beneficio de todas las partes para poder generar estabilidad económica, estabilidad jurídica y una proyección de reactivación económica, porque desafortunadamente esta situación económica es mala para todo el mundo. Listo. De acuerdo. Son 10:42 de la mañana. Gracias, Mónica, por habernos atendido. Que continúe la vacunación en las empresas en Quito. Así Nos es, fuimos eso es lo más allá del importante. tema, pero No, bueno, pero uno se apasiona. es que lo que pasa es que Mónica tiene la razón, porque la reactivación pasa por la vacunación, sí, pero no solo pasa por Así la es. vacunación. Hay otras cosas que necesita el sector privado que estén en orden, y una de esas cosas es el tema laboral. Así que ahora se está hablando de la ley de oportunidades. Ojalá pues que esta ley sea exitosa y que genere, como dice su título, oportunidades. Gracias, Mónica. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Un Bueno, gusto. buenos días. Ella era Mónica Heller, directora de la Cámara de Comercio de Quito, Sí. hablando del tema de vacunación y reactivación Sí. económica del